Trujillo Molina, que mucha gente no sabe eso. Aquí hubo una gran representación del pueblo judío en ese entonces que estaba perseguido por los nazis. Llegaron aquí a República Dominicana, que se establece en Sosúa, Puerto Plata. Eso lo dijo Robbie Bresten, la que era embajadora americana, sí, que de origen... Sí, de origen judío. Sí. Claro, República Dominicana le dio albergue a todos esos judíos aquí en este país, que estaban siendo perseguidos de manera, ya tú sabes, es decir, estaban siendo perseguidos para ser quemados en los campos de concentración por el régimen nazi. Y aquí continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar esto, miren. Yo siempre lo tengo aquí. Ustedes van a ver la campanita aquí y no vendiendo helado, pido. Señores, hoy tenemos, recuerden que esto es totalmente orgánico, aquí no hacemos corte, aquí lo que tratamos de llevar la información que la gente la digiere en su casa y sepa lo que se está hablando. Hoy tenemos un analista político internacional de lo más destacado del país. Yo siempre hago mención de él, de Pedro Ledesma, muchos analistas, pero este analista te habla siempre con datos y argumentos. En una conversación donde tú no das estadísticas, no da datos y no tiene argumentos sólidos, solo se escucha bonito. Y aquí nadie anda historiando. Hablo del amigo Pío Peguero. Pío. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Mejor viéndolo usted. Bueno, excelente. Igual de aquí para allá. Sí, Pío. Lo he convocado porque estábamos hablando en estos días, vía teléfono, conversaciones, y usted me tocó un tema que yo quiero que usted me desarrolle aquí, el tema de Qatar, con lo que pasó en Qatar. Y también la posición del canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, con relación a ese tema. Mira, voy a comenzar con la situación del Medio Oriente, la situación de Qatar. Sí, sí. Hay muchas personas que no conocen realmente lo que es Qatar, porque Qatar es un país que se dio más a conocer a raíz de la celebración del Mundial de Fútbol del 2022, sí. El Mundial que ganó Argentina. Bueno, y que ellos celebraron en grande cuando el equipo de Qatar, consiguió un gol que nunca lo había conseguido. Sí. O sea, que ellos no tenían el nivel realmente para competir en un Mundial, pero ellos organizan el Mundial y ellos, claro, por ende, deben participar. Mira, Qatar es un país pequeño que está en la península ibérica, en la península arábiga, tiene una extensión de 11.571 kilómetros cuadrados. Qatar tiene costa en el Golfo Pérsico, es decir, tiene costa en lo que se conoce como el Estrecho de Hormuz, que es uno de los estrechos más importantes del mundo desde el punto de vista económico, ya que por ese estrecho circula entre el 25 y el 30% de todo el petróleo que se comercializa y circula en el mundo, por ese estrecho. Es una vía interoceánica fundamental en lo que es la circulación del crudo a nivel mundial. Es uno de los países más ricos del mundo, con un ingreso per cápita de $106,000. ¿Per cápita? Sí, per cápita, $106,000. Un país prácticamente altamente, es decir, un país de un alto nivel de vida. Allí gobierna la familia, la Al-Thani, prácticamente desde la fundación del Estado de Qatar, que logró su independencia de los británicos en 1971. Es un país pequeño, no llega ni siquiera a 2 millones de habitantes, pero es un país que tiene la tercera mayor reserva de gas natural del mundo, estimada en 24.530.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Wow. Y tiene una de las reservas de petróleo también más grandes del mundo. Está en el top 20 porque tiene una reserva estimada en 25.000 millones de barriles de petróleo. Qatar hace unos días fue bombardeado por el Estado de Israel. Sí. Pero ¿por qué Qatar es bombardeado por el Estado de Israel? No fue Qatar que fue atacado, porque esto hay que ponerlo en contexto. Qatar no fue atacado por el Estado de Israel. Como país. No, como país no. Ahora, ¿quiénes fueron atacados? Allí fueron atacados las altas dirigencias de Hamas que estaban en Qatar negociando un acuerdo de paz con Israel. Israel boicoteó ese acuerdo de paz, ¿pero por qué? Tú me preguntas por qué. Bueno, porque si se logra un acuerdo de paz, entonces Israel iba a tener que salir de la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza es uno de los objetivos de Israel.
Israel tiene que tomar la Franja de Gaza. ¿Por qué Israel debe tomar la Franja de Gaza? Según sus dirigentes. Bueno, porque en la Franja de Gaza, precisamente, es que está el cuartel general de Hamas, que es el principal enemigo de Israel en estos momentos, con el cual Israel está librando una guerra a muerte. ¿Y por qué se dice, bueno, Israel es un genocida? Mira, hay que verlo desde varios puntos de vista. Durante la guerra de Vietnam, se vio en muchas ocasiones que las tropas estadounidenses mataban a los niños. ¿Pero por qué lo hacían? Porque los niños eran futuros soldados que iban a luchar en contra de las tropas estadounidenses. ¿Por qué ellos allí en Gaza muchas veces no tienen miramiento, ni siquiera con los jovencitos? Si tú te preguntas, ¿quiénes atacan a Israel el 7 de octubre del 2023? Ahí iban terroristas, ahí iban niños de 10 y 12 años que eran terroristas. Y esos fueron los que mataron alrededor de 1.400 israelíes, niños y mujeres, que ocasionaron una masacre dentro del Estado de Israel. Porque están adoctrinados. Claro, entonces, esa matanza que ellos ocasionan dentro del Estado de Israel, al cumplirse 50 años de la guerra del Yom Kippur, recuerda que la guerra de Yom Kippur tiene lugar entre el ataque de Yom Kippur tiene lugar entre el 6 y el 7 de octubre de 1973. Sí. Al 2023 son 50 años. Y ese mismo día, aprovechando ese asueto tan sagrado de los israelíes, entonces Hamas ataca a Israel. Y como te dijo, ocasiona una masacre y se lleva decenas de rehenes hacia la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Israel, para muchos un genocida, yo no lo veo así. Israel tiene que defender su posición en el Medio Oriente. Israel tiene que defender su existencia. Desde la proclamación del Estado de Israel, que se proclama el 14 de mayo de 1947, Israel ha tenido que luchar para sobrevivir en el Medio Oriente, ya que Israel está rodeado de enemigos. Inmediatamente se proclama el Estado de Israel, se alza, eso provoca una guerra en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque cuando se promulga la resolución 181, que se da el 29 de noviembre de 1947, y que es la resolución por el cual existe hoy el Estado de Israel, inmediatamente eso encendió la mecha del conflicto en el Medio Oriente, porque mientras los judíos aceptaron la partición de Palestina en 2 estados, los árabes no lo aceptaron. Ni la aceptó Siria, ni el Líbano, ni Transjordania, ni Egipto. Ninguno lo aceptan. Ni Yemen. Ninguno lo acepta. Inmediatamente ellos se proclama esto, y cuando se proclama el Estado de Israel, inmediatamente ellos se levantan en contra de Israel y lo atacan. Israel tuvo que defenderse, y ahí comenzó la guerra de independencia de Israel, que luego se firma un acuerdo de paz. Y luego en 1956, sí. En 1956 viene lo que se conoce como la Guerra de Suez. En 1967 se da el caso de un ataque sorpresivo de los enemigos también de Israel, y es donde se da el caso de la llamada Guerra de los 6 días. La famosa Guerra de los 6 días. Que se da entre el 5 y el 11 de junio de 1967. Se logra un acuerdo de paz, pero Israel ya había ocupado territorios tan importantes como lo son la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí, que se la arrebata a Egipto. Luego se da la promulgación de la resolución 342, que obligaba a Israel a entregar esos territorios. Pero en 1973 Israel es atacado por sorpresa, el 6 de octubre de 1973, durante el Yom Kippur, esa fue la guerra que hace un momento te hice mención. Sí. Entonces, allí en Qatar, ¿qué pasa con ¿qué pasó? Allí en Qatar los Estados Unidos tienen la mayor base militar del Medio Oriente, que es la base del Al-Ubaid, la mayor base militar del Medio Oriente, que tiene el 379º Escuadrón de Combate de los Estados Unidos. Allí está en Qatar. La segunda es Al-Dafra, que la tienen en los Emiratos Árabes Unidos, pero la de Qatar es la más importante. Y Qatar es un elemento altamente importante para los Estados Unidos en el Medio Oriente, en esa zona, porque ahí está su base militar, que es geoestratégicamente fundamental para mantener la influencia
de los Estados Unidos en el Medio Oriente, es decir, su influencia en términos militares y en términos políticos también. Ahora, ¿quién es Israel? Israel es el enemigo número uno de los árabes en el Medio Oriente, pero también políticamente es el mejor aliado que tiene los Estados Unidos en el Medio Oriente. Incondicional. Jamás Estados Unidos va a permitir que Israel sea abrumado por los países que lo circundan sin él defenderlo a capa y espada. Porque ese es un aliado, yo creo que el aliado de más alto valor que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente es Israel. Y mira, que Israel, a pesar de ser un país que es uno de los más pequeños del Medio Oriente en términos territorial y en términos poblacional, tiene la fuerza de defensa más eficaz, más letal en todo el Medio Oriente. Sí. Y es el país de más elevado nivel de vida del Medio Oriente, tecnológicamente el más avanzado, militarmente el más avanzado, la mayor potencia militar del Medio Oriente. Porque Israel lo que tiene son 22.145 kilómetros cuadrados. Más chiquito que Haití. 9 millones de habitantes. Sí. Óyeme, pero Israel es uno de los países más pequeños, como te dije, solamente superado en territorio, en pequeñez de territorio, por países como Bahrein, que lo que tiene son 760 kilómetros cuadrados, Líbano, que tiene 10.400, y el caso del mismo Qatar, que lo que tiene son 11.571. Pero después todos los países del Medio Oriente son países enormes, como es el caso de Irán, que Israel viene siendo un municipio de Irán en términos territorial y poblacional, porque Irán tiene una extensión de 1.648.195 kilómetros cuadrados. Irak tiene 438.317. Arabia Saudita es un monstruo delante de Israel, porque Arabia Saudita tiene 2.149.690. Entonces Siria tiene de más de 20 Israel. Claro, Siria tiene 185.180. Yemen tiene 527.968 kilómetros cuadrados. Son países grandes. Es decir, Bahrein tiene 209.500. Es decir, son países enormes delante del Estado de Israel. Sin embargo, la fuerza de defensa de Israel está por encima de los ejércitos de todos esos países. O si no, pregúntenle, o si no, léanse lo que fue la operación Entebbe, y que se dio en Uganda. Óyeme, la operación de rescate de los rehenes de Israel, uno de los hitos militares más importantes de toda la historia de la humanidad. Yo creo que esa ha sido una de las operaciones más rápidas. Sí, claro. Justamente con la de Italia de Mussolini en Utopía. Que fue, claro. Una operación rápida. Exactamente. O también con el rescate de Mussolini, que fue la operación que estaba liderada por el coronel Otto Skorzeny, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, que estaba considerado Skorzeny como el hombre más peligroso de Europa en ese entonces, un estratega militar de alto valor para el Tercer Reich durante los años de guerra. Fíjate, mira, entonces, Estados Unidos tiene la base aquí. Muchos se preguntan, pero señores, Estados Unidos no defendió a Qatar, pero que Qatar no fue atacado. Fueron atacados. Un objetivo dentro. Claro, un objetivo dentro de Qatar, pero no Qatar. No Qatar. La infraestructura qatarí no fue atacada. Pero Trump habló eso por una llamada. Sí. Y iba a una reunión directamente con el presidente de Qatar. Perfecto, claro. Porque ¿qué pasa con Qatar? Y Qatar no ha dicho guerra. No. Porque sabe que fue un objetivo. No, fue un objetivo dentro del territorio qatarí. Por ejemplo, fíjate tú, Estados Unidos, Qatar, lo que es Qatar y Arabia Saudita tienen un acuerdo con los Estados Unidos. Yo te cuido tu economía. Recuerda que los petrodólares surgen en los años 70. Precisamente, ellos cuidan la economía estadounidense, pero los Estados Unidos, tú me cuidas mi espalda. Ese es el acuerdo que hay entre Qatar, Arabia Saudita y los Estados Unidos. Porque prácticamente Qatar no tiene ejército. Qatar no es un país militarista. No tiene como tener ejército Qatar. Ellos producen dinero, pero no tienen... Producen gran cantidad de dinero. Te dije, por ejemplo, que tienen la mayor reserva de gas, la tercera mayor reserva de gas. Son el tercer mayor exportador de gas natural, de gas natural del mundo. Pero también tienen la 19ª mayor reserva de petróleo de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos con Qatar? Bueno, que la situación se da que Qatar, por ejemplo, el gas natural de Qatar es altamente importante para los países europeos en estos momentos. Sí. ¿Por qué? Porque ya los países europeos no pueden contar con el petróleo ruso. Porque con el gas natural ruso, porque Rusia, a pesar de que es el país que tiene la mayor reserva de gas natural del mundo,
estimada en 47 billones 800 mil millones de metros cúbicos de gas natural, no le están vendiendo gas a Europa. Claro, pero Y ahora, recuerda, por ejemplo, que en esta época de invierno, Europa sin gas natural se congela. mira, en temas geopolíticos, contigo y con Ledesma y el doctor Espallá, surge algo siempre. Que aquí uno agarra y empieza a atar cabos. Ya, Y siempre relaciona a República Dominicana. claro, Te claro. voy a traer el tema de República Dominicana con relación a esto. El canciller dominicano. Metió en un atolladero diplomático a la República Dominicana. Y aparte de eso, se puede calentar República Dominicana con esta posición con el presidente Trump Y con Israel también. y con Israel. Pero lógico, claro. Porque es que nosotros somos un aliado incondicional de Israel. Siempre lo hemos sido en el área de Latinoamérica, todo el tiempo. Sí. Porque, mira, recuerda que aquí llegaron, en época de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que mucha gente no sabe eso. Aquí llegó una gran representación del pueblo judío en ese entonces que estaba perseguido por los nazis. Llegaron aquí a República Dominicana, que se establece en Sosúa, Puerto Plata. Eso lo dijo Robbie Brestin, la que era embajadora americana, que de origen. Sí, de origen judío. Sí. Claro, República Dominicana le dio albergue a todos esos judíos aquí en este país, que estaban siendo perseguidos de manera, ya tú sabes, es decir, estaban siendo perseguidos para ser quemados en los campos de concentración por el régimen nazi, y aquí se le dio refugio a más de 100.000 judíos en República Dominicana. Sí. Entonces, le dimos apoyo a los judíos, y cuando se dio la resolución 181 para la creación del Estado de Israel, nosotros fuimos uno de los países que votamos a favor de la creación del Estado de Israel en las Naciones Unidas. Y siempre nosotros hemos votado en favor del Estado de Israel, en favor de las resoluciones que favorecen al Estado de Israel. Porque es que si Israel no hubiese tenido la capacidad militar que tiene, ya Israel no existiera en el Medio Oriente. Hace mucho que no existiera, señores, no existiera. Israel no existía. Israel, mira, en Israel en estos momentos, los hebreos, judíos, israelíes, son 17 millones, en Israel solamente hay 9. Los demás están dispersos por el mundo. Pero fíjate que Israel, para que tú veas la importancia del Estado de Israel con todo y esa pequeñez que tiene, Israel es el país que tiene más premios Nobel. Si tú observas, de todos los premios Nobel que se han dado, tanto en literatura, física, medicina. Ahora le está dando una clase al canciller. Física, medicina, química, la paz y literatura, que el primero se otorga en 1901, que recuerdo que lo ganó Renato Francisco Alamando Proudhon, fue el primer ganador del premio Nobel de Literatura, era de origen judío. Pero si tú observas, más de la mitad de los premios Nobel de Literatura en las diferentes áreas son de origen judío. Son de origen judío. Los más grandes científicos del mundo han sido de origen judío. O si no, pregúntenle a Wernher von Braun, que fue el fundador de la NASA y uno de los principales cerebros del régimen nazi. Lo que pasa es que esos grandes científicos nunca se le buscó sus raíces, y tenían raíces judías. Albert Einstein era judío alemán, Sí. que fue uno de los más grandes cerebros del siglo XX. Pero asimismo, Kissinger era judío alemán. Exacto, judío alemán. Sí. ¿Entiendes? Y Kissinger fue uno de los más grandes secretarios de Estado que ha tenido los Estados Unidos en toda su historia. Uno de los más grandes. Entonces, Israel Bernanke, que era Sí. presidente de la Reserva Federal. también era de origen judío. Sí. La familia Rothschild, que es una de las familias más influyentes en todo el mundo, y se dice que es una de las 13 familias que gobierna el mundo, es de origen judío. Y también, ¿quiénes son los Rockefeller? La segunda familia más rica del mundo, también son de origen judío. Pero están los Lazar, los Warburg, están los JP Morgan. Sí. Todos ellos son de origen judío. Que son los banqueros. Que son los banqueros. Entonces, te quiero decir que prácticamente Israel, los judíos son quienes tienen el dominio del mundo cogido por el mango. Entonces, República Dominicana, con esa posición diplomática, Pío, se abriría un frente con el tema de Israel y con el tema de Estados Unidos, porque nosotros hemos visto que el presidente Trump siempre ha mantenido sólido, y Estados Unidos sólido, Claro. con Israel. Un frente innecesario. ¿Qué debió de hacer diplomáticamente? Si tú
Si tú no quieres opinar a favor, no lo hagas en contra. Abstente de opinar. Ya. Tú te tienes de opinar. Oye, tú eres neutral y punto. Como lo fueron muchos países durante la Segunda y la Primera Guerra Mundial, tú eres neutro. Yo ni estoy contigo ni estoy contigo, yo tengo mi posición. Pero tú no la tienes que saber. Entonces nosotros no podíamos, bajo ninguna circunstancia, nosotros como un país pequeño, dependiente de los Estados Unidos, porque nosotros, el mayor socio comercial que nosotros tenemos son los Estados Unidos de América. Y quienes gobiernan por debajo de la mesa, económicamente a los Estados Unidos, son los judíos. Mira, por debajo de la mesa quienes gobiernan a los Estados Unidos y al mundo son los judíos. Que pueden influir en cualquier decisión. En cualquier decisión que se vaya a tomar en un momento determinado, a favor o en contra de un país determinado, los judíos tienen la preponderancia y tienen la decisión final. Nosotros, por desconocimiento, parece que por desconocimiento o porque nosotros tenemos un presidente que es de origen libanés, nosotros hemos cometido ese grave error, que no pudiésemos haberlo cometido. Nosotros no tenemos un acuerdo formal con Qatar, aunque el presidente visitó Qatar, usted se reunió con el Emir de Qatar hace unos días, ¿verdad? Pero nosotros, el acuerdo que tenemos es con la real relación diplomática que nosotros tenemos. La relación diplomática más sólida es con el Estado de Israel desde su surgimiento. Y trayendo algo de colación que usted dijo, que el ataque no fue a Qatar. No fue a Qatar. Como país. Fue un objetivo que estaba dentro de Qatar. Y como Qatar también es aliado, claro, porque es aliado de Estados Unidos, Qatar. Lógico. Negociación y todo, y de este país. Pero un aliado fundamental, un aliado tan fundamental, un aliado de tanto nivel con Estados Unidos, que les regaló un avión valorado en $400 millones al presidente Trump hace unos días. Oye, ya tú te imaginas hasta dónde llegan las relaciones de Qatar con los Estados Unidos de América, y recuerda que ellos tienen en los Estados Unidos inversiones por alrededor de 1.7 mil millones de dólares en diferentes renglones de la economía estadounidense. Es decir, que Qatar es de alta importancia para los Estados Unidos y para el mundo. Importante, como lo es Francia, como lo es Inglaterra, como lo es Japón, y como son las otras potencias, incluyendo potencias como Alemania y la India. Ok, aquí diplomáticamente entonces no supieron profundizar. No supimos. O investigar qué pasó realmente. Sí, nosotros no supimos investigar, y además nosotros no supimos manejar en ese sentido la política exterior, la política internacional. Hay que saberse manejar en cuanto a política internacional. Tú tienes que saber, bueno, ¿se atacó a Qatar? No se atacó a Qatar. Se atacó unos objetivos dentro de Qatar, no al Estado de Qatar. Yo recuerdo que cuando fue la resolución al Consejo Permanente, donde está de la ONU, sí, donde está Rusia y China, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que llevaron la resolución de Haití. Un ejemplo, Rusia y China no estaban de acuerdo, sí, pero no vetaron, solo se abstuvieron. Se abstuvieron, claro. ¿Y con eso qué hicieron? Debió de atenerse. ¿Y con eso qué hicieron? Bueno, se cayó todo. Porque con uno que vete o que se abstenga, se cae cualquier resolución dentro del Consejo de Seguridad de la ONU o dentro de los 5 miembros permanentes. Se cae todo. Entonces, no vote. Tú te abstienes, punto. Tú no tienes que emitir una opinión. Viene un periodista cualquiera, te hace te pregunta sobre esos asuntos, te dice, bueno, nosotros no tenemos opinión hasta ahora sobre ese asunto. Y saliste bien. Y tú sales bien. Tú sales bien y punto. Sí. Porque es que Israel nos ha ayudado bastante a nosotros, principalmente en el área agrícola. Recuerda que en cuanto a lo que es ingeniería agroforestal, a lo que es la ingeniería agrónoma, los israelíes son los mejores. No, y aquí siempre ha tenido buena relación. Pero lógico, hermano. Es que te digo que nosotros como país, señores, nosotros como país, como Estado, hemos sido aliado incondicional del Estado de Israel y Estados Unidos, que es el principal apoyo que tiene Israel en el Medio Oriente, es nuestro principal socio comercial. Por eso nosotros jamás debimos de pronunciarnos en esa posición en contra de lo que es el Estado de Israel. Pío, gracias por esa cátedra. Siempre. Después le vamos a dar seguimiento a este mismo tema. Está bien, no hay problema. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¿Dónde está la campanita? Activen la campanita de notificaciones. Y como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima.